Salmo 18, del 1 al 6, página 578 en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual profirió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo: Amarte oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré a Jehová, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cercáronme dolores de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, previniéronme lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Quiera el Señor añadir su bendición sobre esta palabra, y voy a dejar el lugar a Hugo, quien ha de tener la meditación en esta noche. Este Salmo 18 que hemos leído, que tiene un título largo, nos habla de un día especial. Nos dice que David profirió a Jehová, o sea, le dedicó a Dios las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y si nosotros leemos al final del Salmo, el verso 48 hasta el final, dice que Dios, hablando de Dios, ¿no? Mi libertador de mis enemigos, hicísteme también superior a mis adversarios, o de mis adversarios, librásteme de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, el cual engrandece las saludes de su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. Y hay una palabra con la que comienza el cántico, digamos, después del título, que es muy llamativa en este salmo, y que es la palabra amarte. Es una palabra que es difícil, podríamos decir, traducir al español desde el hebreo, porque en realidad, fijémonos en Éxodo 33, 19, para que tengamos una noción de lo que significa, de otra manera, digamos, en que se traduce esta palabra. Se traduce de varias maneras, pero en Éxodo 33, 19 aparece esa palabra, página 94 del Antiguo Testamento. Dice: y respondióle Dios a Moisés, ¿no? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. La palabra esta, o la frase seré clemente, también es otra forma de traducir esta palabra que en el Salmo 18 se nos traduce como amarte. Es decir, es un amor particular, un amor de aquel, como Dios acaba de decirnos en Éxodo 33, de aquel que se inclina hacia aquel que está sufriendo y tiene clemencia, es benigno para con aquel que está padeciendo o que necesita de el amor. Pero lo notable de este salmo es que David se lo dice a Dios. Es también en otros lugares se traduce compadecerse, te compadezco. Así que
David le está diciendo a Dios que lo compadece. ¿Cómo puede ser esto? Si nosotros pensamos en nuestra relación con Dios y lo que Dios, la paciencia que Dios nos tiene y su amor que nunca varía y lo que Dios soporta en nuestras vidas, nuestros defectos, nuestras infidelidades, todas aquellas cosas que son inherentes a nuestra tendencia natural y que por la gracia de Dios en muchas oportunidades salimos de eso, pero no siempre. Es una buena frase decirle a Dios, Señor, te amo, pero te amo como aquel que después de verse a sí mismo y ver la paciencia que le tiene Dios, dice, ¿cuánto estás soportándome con tu clemencia, Señor? Y este salmo está, como digo, es un salmo de victoria. Nosotros vemos que amarte, tú eres mi fortaleza, eres mi castillo, eres mi roca, mi libertador, has engrandecido tu salvación, eso significa engrandece las saludes a su ungido. Es un canto de victoria. Pero ¿cuándo fue entonado este cántico? El día que Jehová le libró de todos sus enemigos y de manos de Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era el rey de Israel. ¿Y quién era David? Vamos a 1 Samuel capítulo 20. ¿Quién era David? David era el yerno del rey. David era un joven, muy valiente, un joven entregado a Dios, un siervo de Dios, que hizo una gran proeza, que todos lo recordamos por eso, cuando venció a un hombre mucho más grande que él, llamado Goliat, a un hombre que medía 3,50 metros, nos dice la Biblia aproximadamente, era un gigante, una raza que fue exterminada posteriormente, y él lo vence y Saúl le da a su hija, Mical, por esposa, así que era el yerno del rey. Y nos dice 1 Samuel 19, verso 10, que llegó un momento en que Saúl, el rey, empezó a mirar mal a David, le empezó a tener envidia, porque Saúl era un hombre muy desobediente a Dios, hacía lo que se le antojaba, no obedecía a Dios, y le empezó a tener envidia y lo empezó a perseguir. Y 1 Samuel 19:10 nos dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, mas él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapóse aquella noche. Verso 12, y descolgó Mical, la hija de Saúl y esposa de David, descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapóse. Verso 18, huyó pues David y escapóse y vino a Samuel en Rama y díjole todo lo que Saúl había hecho con él y fuéronse él y Samuel y moraron en Nayot. Capítulo 20, verso 1, y David huyó de Nayot, que es en Rama, y vínose delante de Jonatán. Jonatán es su cuñado y es el hijo del rey y su amigo. Vínose delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre que él busca mi vida? Esa es la condición de ese momento en la vida de David. David, de ser un héroe, de ser un capitán de un ejército, de ser el yerno del rey, de estar rodeado de sus amigos y familiares, pasa a ser un fugitivo que no sabe dónde refugiarse. Y estos capítulos de 1 Samuel, de aquí en adelante, nos van a relatar la historia de un hombre que está padeciendo y no sabe por qué, y busca refugio y se equivoca mucho. Comete muchos errores debido a su desesperación hasta que aprende. Y cuando aprende, y Dios lo libra de todos sus enemigos y de manos de Saúl, a quien él no consideraba su enemigo, por eso lo separa en el título, porque él no podía tratar a Saúl como a su enemigo, pues David era un hombre de guerra, así que bien podría haberlo matado a Saúl, tuvo varias oportunidades. Sin embargo, no lo hizo, porque él respetaba la investidura divina que tenía el rey. Entonces, eso era una limitante para David, porque él no lo podía tocar ni quería, no quería pecar contra Dios. Entonces,
¿Qué tenía que hacer? Tenía que huir. Hemos leído 5 versículos y hay muchos más en donde dice, huyó David, se escapó David. Él tenía que huir para no hacerle mal a aquella persona que siendo su propio suegro, su amigo, lo estaba tratando de dañar. Y así vemos cómo David entra en una, permítanme decirlo de esta manera, entra en una escuela en donde Dios lo pone, en donde él tiene que aprender a refugiarse en Dios para poder estar en paz, tener comunión con Dios y salir de esta situación. Y en ese proceso, y esto es lo que nos debemos reflexionar en esta tarde, en ese proceso de aprendizaje, como dije al principio, David comete muchísimos errores hasta que aprende. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? La palabra de Dios, la Biblia, es para vernos reflejados, identificarnos y aprender de ella y ponerla en práctica, experimentar estas cosas, estos consejos que nos dice Dios con estas historias. Vamos al capítulo 21. Dice que en su huida, David, dice, vino David a Nob. Nob es un pueblo de sacerdotes. A Ahimelech, sacerdote. Y sorprendióse Ahimelech de su encuentro y díjole, ¿cómo tú solo y nadie contigo? ¿Por qué le pregunta esto? Porque David era famoso en el pueblo de Israel donde vivía, porque tenía un ejército que Saúl le había dado. Siempre andaba acompañado de un ejército. Era un soldado, era un capitán. Lo hizo Saúl capitán de un ejército. Entonces va al templo donde estaban los sacerdotes, a un pueblo de sacerdotes, a Nob. Y se presenta delante del sumo sacerdote y se sorprende. ¿Cómo tú solo y nadie? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya como que sospechó algo. Y fíjense. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío y que yo te he mandado. Y yo señalé a los criados un cierto lugar. ¿Qué le dice? No, vengo de parte del rey, que me encomendó un asunto, eso quiere decir negocio, y los criados, o sea, los soldados y los jóvenes que lo acompañaban, están en otro lado. Yo le señalé un cierto lugar. ¿Es cierto lo que le dice? No, para nada. Es todo mentira. Él se va al templo y le miente al sacerdote. David, buscando refugio en la mentira, tratando de zafar, tratando de hacer las cosas a su manera, le miente, es como si fuera a la iglesia, va al templo de Dios, se encuentra con el sumo sacerdote y le miente, le dice que el rey le ha mandado a hacer un trabajo especial, que el rey no quiere que nadie sepa lo que va a hacer, que los soldados están en otro lugar, que por eso está solo, y le pide comida, porque le dice en el verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que se hallare. Y el sacerdote le da los panes sagrados de la proposición que estaban en el templo, que solo le correspondía comer al sacerdote a menos que hubiese una necesidad muy imperiosa y tuviera que hacer misericordia, como en este caso, y dárselo a un hambriento. Ahimelech no peca en esto, dándole los panes sagrados a David. Pero pensemos en esto, porque vamos a tratar de seguir esta historia, son 4 o 5 versículos nomás, lo que vamos a compartir, pero identifiquémonos con el estado de desesperación que tiene David. David no tiene a dónde ir. A cada lugar donde va, tiene que huir porque Saúl lo persigue. Él no entiende por qué mal he hecho. Y muchas veces, nos dice el apóstol Pedro ya en el Nuevo Testamento, dice, algunas veces pasa que como que alguna cosa peregrina nos acontecía, se pasa algo que no entendemos por qué. Y entonces, como estamos acostumbrados a resolver problemas, nosotros
lo primero que hacemos intentamos resolverlo. Y buscamos refugio. Y muchas veces, como le pasó a David, siendo un hombre santo como era, muchas veces buscamos refugio de la manera equivocada. No vamos a condenar, porque Dios le estaba enseñando hasta que aprendió y pudo escribir el Salmo 18. En ese proceso de aprendizaje cometió errores graves, como en este caso, por las consecuencias que trajo, pero estaba en aprendizaje, estaba en proceso de aprendizaje. Y considerémonos así. Cuando nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan, cuando Dios nos permite pruebas, como le permitió a él, tenemos que aprender, y aunque parezca una cosa de lo más sencilla y sabida, a dónde buscar refugio. Fíjense, David es un creyente, David escribió parte de la Biblia. Es un hombre valiente, era famoso, era conocido en todos lados por su valentía y porque era un hombre de Dios. Y tenía muchísimas virtudes, así lo describen en capítulos anteriores los que lo conocen. Sin embargo, cuando le pasa esto, su estado mental, el estado de su alma, lo lleva a buscar refugio en una mentira. Y nos dice que el verso 7, aquel día estaba allí uno de los siervos de Saúl detenido delante de Jehová, el nombre del cual era Doeg, idumeo, es decir, era extranjero, no era israelita, era de un país vecino, principal de los pastores de Saúl. Solamente hace esta mención y después sigue hablando de David. Porque ese Doeg idumeo, hasta el Salmo 52 está escrito por lo que él hizo. Estaba ahí y lo escucha a David, este era un siervo de Saúl, y lo escucha a David mentir. Y solamente dice esto la Biblia, estaba ahí y lo escuchó. Luego, David en su desesperación, verso 8, le dice a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas por cuanto el mandamiento del rey era apremiante. ¿Es cierto esto? Tampoco. Otra mentira. No había tomado lanza y espada porque se había tenido que escapar, porque en realidad es una verdad a media, porque el mandamiento del rey era apremiante, pero ¿cuál era el mandamiento del rey? Que lo mataran. Entonces había tenido que huir. Es una verdad a media tan mala como una mentira. Y dice, el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, que tú venciste en el valle del Alcornoque, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Estaba dentro del templo. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa, no hay otra sino esa. Y David dijo, ninguna como esa, dámela. Fíjense, toma esa espada. Esa espada, con ella había matado de verdad al gigante, pero el gigante se había caído porque le había tirado con una onda y Dios hizo un portento ahí y el hombre este se cayó y él lo mató con su espada y la ofreció a Dios. Entonces, ¿en qué está buscando refugio David cuando pide esa espada? Está buscando refugio en victorias pasadas. Y como bien dice un axioma que se menciona mucho, la victoria de ayer no me garantiza la de hoy. Yo todos los días, hablando espiritualmente, yo tengo que salir a vencer, ¿no? Estamos estudiando con los jóvenes la frase más que vencedores. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Entonces David ahí toma esa espada y dice, no, esta es la mejor, no hay ninguna como ella, pensando que esa espada podía transformarse en un refugio para él, en su manera de defenderse. La mentira, las victorias pasadas, ¿hay refugio en eso? Se paga caro eso, se paga caro. Fíjense lo que pasó por lo que hizo David. En el capítulo siguiente, en el 22, verso 9, Saúl está arengando a su siervo a que le digan dónde está David, porque lo quiere matar. Lo está persiguiendo para matarlo. Y dice el verso 9, 1 Samuel 22, entonces Doeg idumeo, que era superior entre los siervos de Saúl,
respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y dióle provisión y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y en esta locura que tenía Saúl, que pensaba que David estaba haciendo un complot contra él, todos estos hechos, esta mentira que dijo David y el hecho de haber tomado esa espada de Goliat el filisteo, le hizo confirmar que sus sospechas eran ciertas, aunque no lo eran, y pensó que David lo quería asesinar. Y llamaron a los sacerdotes y se presenta y le dice, ¿por qué hiciste esto? Ahora te vamos a matar. Verso 16. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg, Idumeo arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, puso a cuchillo, así a hombres como a mujeres, niños y mamantes. Mató a los bebés también. Bueyes y asnos y ovejas, todo a cuchillo. Mas uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyóse a David. Y Abiatar notició a David cómo Saúl había muerto los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. Y nosotros nos preguntamos, ¿y si sabía, por qué no actuó en consecuencia? ¿Cuál es la respuesta? Estaba desesperado y estaba mintiendo. Y esas cosas le trajeron tomar la espada de Goliat y mentirle al sacerdote, le trajo consecuencias a aquellos que lo estaban tratando de ayudar. Y murieron todos, es un estrago. A ver, vamos a aclarar que Saúl es el culpable de eso. Saúl fue el que los mandó a matar. Pero David dio ocasión en esa desesperación, buscando refugio en la mentira, buscando refugio en victorias pasadas, que podríamos decir, él había entregado eso a Dios y ahora tenía que luchar una nueva batalla. No era la espada de Goliat lo que tenía que tomar. Volvamos al capítulo 21, verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y vínose a Aquis, rey de Gat. ¿Quién era Aquis, rey de Gat? Era el rey de los filisteos. Y él toma la espada del filisteo que había matado, que era el líder de los filisteos en ese momento, y se va a buscar refugio en sus enemigos, en los enemigos del pueblo de Dios y en los enemigos de Dios en última instancia. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien cantaban en corros diciendo, hirió Saúl sus miles y David sus 10.000? Esa canción fue una de las cosas que irritó a Saúl y por eso también se decidió a perseguirlo, porque le daban más gloria a David por lo que había hecho que a Saúl. Con toda razón, porque era mucho más portentoso lo que había hecho David que Saúl, pero Saúl no soportaba eso. Y David, que había ido a buscar refugio ahí, puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y fíjense, está buscando, primero buscó refugio en la mentira, después buscó refugio en victorias pasadas que ya no le servían ahora. Luego busca refugio en aquellos que no creen en Dios, que están apartados. Y ahora dice, en el verso 13, mudó su habla o cambió su habla delante de ellos y fingióse loco entre sus manos. Y escribía en las portadas de las puertas, dejando correr su saliva se hizo el loco, se fingió loco y andaba ahí haciéndose el loco para zafar, como decimos nosotros. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí estáis viendo un hombre demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Fáltanme a mí, loco, para que hayáis traído este que hiciese de loco delante de mí. Había de venir de este a mi casa. Es como, ¿para qué lo traen? Y así zafó David de que lo mataran sus enemigos, porque había ido a buscar refugio en los enemigos de Dios y en los enemigos de su pueblo y en los enemigos de él mismo.
Luego vamos a capítulo 22, verso 2. Vamos a leer el primer versículo, si sabemos de qué hablamos. Yéndose David de allí, de los filisteos, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual, como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y fíjense esto, y juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba adeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así comenzó el ejército de David. Porque no olvidemos nunca, hermano, cuando leemos esta historia, que Dios está enseñándole a David, que no lo ha desechado, muy por el contrario, lo ha elegido y David luego llega a ser rey. Pero él necesitaba estar preparado y saber dónde buscar refugio. Y entonces apliquemos estas cosas para nosotros. No hay refugio en la mentira. Quizás puede ser que zafemos en ese momento, pero la mentira siempre trae consecuencias. No hay refugio en nuestras, permítanme decirlo así, en nuestras glorias pasadas, en lo que yo hice ayer, aunque sea que lo haya hecho para Dios. No puedo refugiarme en eso. No puedo refugiarme en el mundo, en las cosas de este mundo o con la gente de este mundo. A veces escuchamos a los creyentes decir, a mí me han tratado mejor los incrédulos que los creyentes. Y puede ser, pero Dios condena eso. Dios condena eso, sépanlo. Los hijos del diablo te tratan mejor, y claro, obvio, te puede llegar a tratar mejor. Buscando refugio en los enemigos de Dios. ¿Cómo tiene que salir de esa situación? Fingiendo, otra vez más, fingiendo. Imagínense, pensemos en un testimonio de David a los filisteos. ¿Qué vieron en él? Un loco, uno que echaba saliva por la boca y escribía las puertas. No vieron a un hombre de Dios, porque se lo llevó a esconder la gloria que Dios le había dado. Y ahora se esconden en una cueva. Y se juntan los que están como él. Se juntan los que estaban endeudados, los afligidos, porque paradójicamente David seguía siendo el ungido de Dios y seguía siendo un líder. Y toda esta gente quería estar junto a él, porque él los entendía. Y busca refugio en ellos, porque se juntaron a él. Y la realidad es que esta gente necesitaba ayuda, no podía ayudar, porque estaban afligidos, endeudados, estaban en amargura de espíritu, y eran como 400, pero no podían ayudar. Tampoco había refugio en los que estaban en su misma situación. Ustedes vieron que cuando a uno le pasa algo desagradable, se siente cerca de aquellos que están en la misma condición. Eso es lógico, es inherente a la naturaleza humana. Inclusive, una manera de salir de ciertas circunstancias son los grupos de autoayuda, en que uno se encuentra con otros a los que le pasó lo mismo y se comparten experiencias. No digo, obviamente, entiéndame, eso no está mal. Pero para un creyente, ese tipo de ayuda no es suficiente, porque ese no es el refugio. El refugio tiene que estar en otro lado. Luego dice, verso 3, y se fue David de allí, otra vez, a Mizpa de Moab, a un país, otro país extranjero. Su abuela había sido de ahí, Ruth, la moabita. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Y miren esta frase. Esta frase nos pone el corazón de David, el estado de su alma a la vista. Te ruego que estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él no entendía por qué le estaba pasando lo que le pasaba y la única reacción que tenía, que se le ocurría, era buscar refugio a donde se le cruzaba por la cabeza en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando, y lo aprendió, y por eso escribió el Salmo 18, ¿dónde estaba el verdadero refugio? Que ya hemos visto, no está en la mentira,
no está en lo que hice ayer, aunque sea muy bueno lo que hice ayer, mucho menos está en el mundo y en los enemigos de Dios. Tampoco está en refugiarme en los que están como yo, porque no es suficiente, y tampoco en los extranjeros y en la familia. Y dice, yo no sé qué va a hacer Dios de mí, no entiendo esto, no lo alcanzo a comprender. Dios me ungió y me dijo que voy a ser rey en algún momento y ahora me está pasando esto. Y yo no puedo hacerle nada al que está antes que yo, que es Saúl. 1 Samuel 23, verso 14. Y David se estaba en el desierto, en peñas, y habitaba en un monte, en el desierto de Sif. Y miren esto, y buscábalo Saúl todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Era necesario que él buscara refugio mintiendo, agarrando la espada de Goliat, yéndose a los filisteos. ¿Era necesario? No era necesario. Porque aquí resume toda la experiencia completa de David. Cuando él aprendió a esconderse en los lugares fuertes, en la peña, ahí aprendió y escribió el Salmo 18, pero también dice, Dios nunca lo entregó en sus manos, porque Dios estaba por sobre todo. Y David aprendió, fíjense, verso 19 de este mismo capítulo. Primero nos ha dicho el 14 que David estaba en el desierto en peñas, en lugares fuertes. Dice, subieron los de Sif a decir a Saúl en Gabaa. Otra cosa que caracteriza toda la experiencia de David, que siempre había alguno que iba y contaba. Primero fue Doeg, después fueron los siervos del rey filisteo. Ahora son los que vivían ahí, los vecinos de Sif. Fueron los de Sif a decir a Saúl en Gabaa, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas del bosque, en el collado de Aquila, que está a la mano derecha del desierto? Le tenían visto el lugar. Verso 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Mas David y su gente estaban en el desierto de Maón, en otro lado, se habían cambiado, en la llanura que está a la diestra o a la derecha del desierto. Y partióse Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y quedóse en el desierto de Maón. Capítulo 24, verso 1. Entonces David subió de allí y habitó los parajes fuertes de Engadi. Verso 3. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. ¿Qué hacía David? Encontraba refugio. Y luego en el Salmo 18 dice, el Señor es mi refugio, es como una peña donde yo puedo guarecerme. Es un lugar fuerte, es un castillo, es una fortaleza. Encontró que el verdadero refugio no estaba en un lugar determinado ni en una acción determinada, sino que el refugio estaba en Dios. También nos dice el Salmo 32, verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de angustia. Habitó en parajes fuertes. David y los suyos se subieron al sitio fuerte. En 1 Samuel capítulo 2, verso 2, Ana ora y dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Nos dice el libro de Proverbios, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así que, ¿qué aprendió David y qué tengo que aprender yo? Que cuando alguna cosa peregrina o advenediza acontece, cuando me pasa algo que Dios permite en mi vida, yo tengo que buscar refugio en Dios. No lo voy a arreglar yo, porque la prueba consiste justamente, una de las características de las pruebas que pasamos en la vida, es que no podemos salir de ella, porque si no, saldríamos y nunca tendríamos prueba. La prueba tiene como condición fundamental para hacer una prueba en nuestra vida, que no se puede salir de ahí. Nos pasan cosas de las cuales no nos podemos librar. David habló con Saúl, trató de convencerlo, habló con su hijo para que lo convenza, no hubo forma.
Dios tenía establecida esta prueba para que él aprendiera a encontrar refugio en Dios. Es una gran enseñanza, porque aunque parezca sencillo, nosotros la mayoría de las veces cuando nos suceden cosas, actuamos como David. Si no mentimos, tratamos de aferrarnos a cosas que hemos hecho antes, o tratamos de escaparnos y de buscar amistad en la gente que no cree en Dios, o nos juntamos con los que están como nosotros y es una letanía. A mí me pasa que he tenido amigos que han tenido problemas matrimoniales. Tengo amigos que han tenido problemas matrimoniales. Y es notable, vieron que uno cuando tiene un problema no deja de hablar del problema. Entonces uno va a visitarlo y empieza la letanía de me hizo esto y me pasó esto, y está bien porque a alguien se lo tiene que decir y uno tiene que escucharlo y ayudarlo. Pero con eso no alcanza, eso no es un refugio. Eso es la situación de la cual yo tengo que salir y buscar refugio en el Señor. Fíjense Isaías 32:2. Y ya con esto terminamos, hermano. Isaías 32:2. Y será, esto es una profecía, y será aquel varón, ¿de quién habla? Del Señor Jesucristo. Una profecía del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Será aquel varón como escondedero contra el viento, como acogida contra el turbión, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Yo me tengo que preguntar, ¿cuál es mi refugio? ¿En qué intento refugiarme cuando vienen las pruebas? Y también me tengo que preguntar lo siguiente. Si yo no he tenido una experiencia personal con Dios, si yo como Job he oído nada más, pero no he tenido ninguna respuesta de mi parte hacia el llamado de Dios para salvarme, ¿a dónde voy a encontrar refugio? ¿A dónde voy a encontrar refugio el día que Dios me llame a su presencia y me pida que rinda cuentas de lo que he hecho en mi vida? En la carta a los Hebreos está escrito en forma de pregunta. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada, ha comenzado a ser anunciada? ¿Cuál va a ser el refugio de aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Salvador el día que Dios los llame a su presencia y como está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio? ¿Cuál va a ser el refugio? Dice Apocalipsis capítulo 6 que cuando el Señor viene a la tierra, que todavía no ha sucedido eso, cuando viene a la tierra y los pecadores lo ven venir, empiezan a gritarle, escuchen esto, a gritarle a las montañas y a las piedras: caed sobre nosotros, vengan sobre nosotros las montañas y las piedras y escondernos del rostro de aquel que viene. ¿Qué refugio va a encontrar el pecador que no ha recibido a Cristo como su Salvador? ¿A dónde se va a refugiar? Si no hay refugio como el Dios nuestro, si este varón es como el escondedero contra el viento y como aquel resguardo contra la tormenta, y es como el arroyo en aguas, el arroyo en tierra de sequedad, como sombra de una gran piedra en tierra calurosa. Sabemos, conocemos todas esas experiencias. Sabemos lo que es una tormenta, sabemos lo que es un viento fuerte, sabemos lo que es estar muerto de calor y ponerse contra una piedra. Vieron que son siempre frescas las piedras. Y también sabemos lo que es tener sed y que no haya agua. Este varón
es todo eso y es mucho más. Es nuestro refugio. Tú eres mi refugio. Me guardarás de angustia. Para escribir esto, para escribir el Salmo 18, David tuvo que pasar por esa escuela en la cual Dios lo puso y cometió errores. Cometió errores, sin duda, errores que llevaron consecuencias feas, como pasó con el pueblo de los sacerdotes. Pero Dios tenía un plan para él, para que aprendiera a buscar refugio en el Señor. Y por todos lados en los salmos dicen, Dios es mi refugio. Por todos lados escribió, Dios es mi refugio. Entonces, queridos hermanos, llevémonos esto. ¿En dónde busco refugio yo? Cuando las pruebas de la vida, las tormentas vienen. Cuando hay sed o cuando hay calor, o cuando hay un turbión, o cuando hay viento, ¿no? Esos símbolos de las cosas que nos pasan en nuestra vida. Diferentes cosas. ¿En dónde busco refugio? Busco refugio en la mentira y trato de zafar. Eso tiene muy malas consecuencias. Me pongo a pensar, pero ¿cómo si yo, muchas veces, yo les puedo decir que me ha pasado, pero ¿cómo Dios me va a permitir esto si yo, podría haber dicho David, yo vencí a Goliat, yo vencí al gigante, ¿cómo me puede pasar esto? Y nosotros pongámosle nuestros gigantes vencidos, nuestras glorias pasadas. No hay ninguna garantía. Entonces me rebelo y me voy con los enemigos de Dios. Y llego y dice, pero ¿y este qué hace acá? ¿No? Como dijeron los siervos del rey, ¿qué hace acá? Y si no, busco ayuda en cosas que son terrenales y me junto con los que están como yo y hablamos. Y sí, es terapia, no digo que no, pero no es refugio. Entonces David aprendió y vemos al final de esta historia, se ponía en lugares fuertes, se ponía en lugares fuertes, se ponía en la peña, se ponía en la fortaleza, se corría del lugar y dice, Dios nunca, nunca, nunca lo entregó en las manos de Saúl, porque Dios ya tenía un plan. Queridos hermanos, no hay refugio como el Dios nuestro. Primera Samuel, capítulo 2, verso 2. No hay refugio como el Dios nuestro. Por más que busquemos, no vamos a encontrar nada mejor que este varón, que es como escondedero del turbión. Quiera el Señor bendecirnos. Y recordemos siempre esta pregunta que nos hace Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? ¿Qué refugio encontrarás aquel día cuando el Señor te llame a su presencia y no hayas recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, como tu refugio de la ira que vendrá a los pecadores que rechazaron a Dios? Quiera Dios que reflexionemos, hermanos, que el Señor nos bendiga.